El Coliseo es un emblema de la Roma eterna y único testimonio de las técnicas y la modernidad de los constructores romanos. Con su impresionante altura, de más de 50 metros, este monumento requirió 100.000 metros cuadrados de piedras blancas. El anfiteatro romano más grande creado en el siglo I después de Cristo bajo el mandato del emperador Vespasiano se sitúa aún en el centro de la ciudad. Es el monumento más visitado de Italia con 6 millones de turistas al año. Este anfiteatro de forma ovalada ha estado en funcionamiento durante 500 años. El Coliseo tenía capacidad para más de 50.000 personas. Un estadio de fútbol grande y moderno alberga más o menos al mismo número de espectadores. Construido para distraer al pueblo, el Coliseo fue un lugar de espectáculos para los romanos, del cual hoy vemos tan solo el 35%. Las columnas de la fachada son un auténtico catálogo de los 3 famosos estilos griegos: son dóricas, jónicas y corintias. El Coliseo necesitó 8 años de construcción y 2 años de retoques finales. ¿Cómo consiguieron los romanos construir un monumento así en tan poco tiempo? El Coliseo se construyó tan rápido por 2 razones. La primera es la técnica de construcción, que fue la del hormigón. De hecho, la creación del Coliseo es extraordinaria. Es un enorme anillo de hormigón. Y la segunda razón es la mano de obra importante y mal pagada, que es una cuestión de presupuesto también. Y así lograron construcciones colosales edificadas en relativamente poco tiempo. A partir de las últimas excavaciones arqueológicas, sabemos que los romanos diseñaron un sistema de tuberías por debajo del Coliseo, lo que permitía traer o evacuar grandes cantidades de agua, varios miles de metros cúbicos. Un agua que se utilizaba luego en los espectáculos. Después de las tuberías se establecieron los cimientos. Se trata de cimientos enormes que forman una especie de anillo sobre el que se depositó la estructura. Es impresionante, un anillo de hormigón inmenso, de 6 metros de grosor. A cada lado del anillo excavado, se construyeron 2 muros de ladrillo de 12 metros de altura por 3 de ancho. Y vertieron el hormigón, vertieron metros y metros cuadrados de hormigón dentro de la estructura. Después, desde un eje que irradiaba desde el centro de la arena, se construyeron los pilares de piedra. Al igual que los griegos, los romanos utilizaban máquinas elevadoras para las construcciones grandes. El Tratado de Arquitectura de Vitruvio, un famoso arquitecto romano, nos ha revelado la capacidad de carga de estas máquinas. La mayoría de los textos se perdieron y el único tratado de arquitectura, el único trabajo serio que tenemos, es el de este arquitecto, Vitruvio. Todos esos conocimientos se resumieron ahí, y es el único texto que nos ha llegado a través del tiempo. Quizás no era el mejor escritor ni el mejor de los arquitectos, pero es el único que tenemos. ¿Cómo levantaban cargas de 1 tonelada? Sabemos que un hombre fornido es capaz de levantar una media de 67 kilos. Con un arrastre directo, harían falta 15 hombres para levantar esta tonelada, pues la fuerza aplicada es igual al peso de la carga. Si añadiéramos una polea, el peso se divide entre 2. Solo harían falta 7 hombres. Si además añadimos una segunda polea, el peso entonces se divide entre 4. Podemos deducir, por lo tanto, que levantar una carga de 1 tonelada requería a 4 hombres. A continuación necesitaban que las cuerdas de cáñamo resistieran el peso. Vitruvio indicó que una cuerda de 4 centímetros podía soportar un peso de 2 toneladas. En la planta baja, 76 arcadas numeradas servían de entrada para los espectadores y las otras 4 estaban reservadas a la élite. En el piso superior hay 80 arcadas abovedadas, todas moldeadas e idénticas. Más de 50.000 espectadores asistían a los espectáculos. Los tickets eran unas fichas grabadas. Eso significa que cuando la gente llegaba al Coliseo, tenían una ficha con un número y se dirigían a una entrada, no a cualquiera de ellas. En esas fichas figuraba la arcada, la escalera de acceso, la fila de la grada y el asiento. Los romanos tuvieron 1 o 2 experiencias con revueltas o manifestaciones en el anfiteatro.
Eran conscientes, además, de la necesidad de sacar rápido a la gente del edificio. Con su graderío, sus pasillos, sus escaleras y numerosas entradas, el Coliseo no tenía nada que envidiar a los estadios actuales, incluyendo la seguridad. Primero porque es un edificio construido sobre una estructura hueca. Así que tenemos todo un sistema de circulación grande, amplio y eficaz. Y eso significa que si había algún problema, podían evacuar a la gente de manera rápida y eficaz. No necesitaban más de 5 minutos para evacuar a todos los espectadores en caso de emergencia. El Coliseo mide 188 metros de largo por 156 de ancho y más de 50 de altura. Ningún otro anfiteatro romano tiene el tamaño de este gigante. Aquí crearon los romanos las bambalinas más grandes de Roma. Un complejo de galerías increíbles, con cientos de personas ocultas, ascensores, gladiadores y fieras que participaban en estos asombrosos espectáculos. Al pueblo le apasionaban estos espectáculos. Eran los más populares de la época, con, por supuesto, luchas y combates de gladiadores. Por la mañana se asistía a combates de hombres contra animales salvajes. Se luchaba contra leones, contra tigres, elefantes e incluso animales marinos. A mediodía disfrutaban de la presencia de bestias para hacer ejecuciones de condenados a muerte, que eran devorados por los animales. Pero en esta ocasión ellos no peleaban, sino que estaban atados y desarmados. Y por la tarde había combates de gladiadores que podían, por supuesto, sufrir heridas o incluso la muerte, pero siempre eran arbitrados y por parejas, un gladiador contra otro. El espectáculo se desarrollaba en un escenario gigante de 86 metros de largo por 54 de ancho, con una elevación de 4,5 metros. La parte subterránea del Coliseo la atravesaba un eje principal. Esta red de galerías, hoy en día visible, nos demuestra cuánto se parecía el Coliseo a un auténtico queso gruyère, formado por pasadizos y salas para depositar los materiales de mantenimiento. Contenían además los bastidores de los espectáculos. El suelo estaba cubierto por una capa de tierra de unos 20 centímetros de espesor. Contenía en algunas zonas unas plataformas móviles de madera que hacían aparecer desde escenarios subterráneos una gran cantidad de efectos. Hacer que surgieran animales de repente o gladiadores dejaba a los espectadores boquiabiertos. Esta maravilla fue posible gracias a los ascensores. En la parte subterránea del Coliseo, llamada hipogeo, se encontraban un sinfín de pasadizos y 28 montacargas para los animales. La jaula de madera medía 1,80 metros por 1,40 por 1 metro de altura. Pesaba 500 kilos y podía soportar 300 de peso. Se alzaba a 7 metros de altura gracias a 8 hombres. Las fieras accedían a una rampa que daba a la arena, creando el efecto sorpresa. Podía tratarse de leones, panteras o incluso de osos. Hay que tener en cuenta que la celebración de los Juegos estaba considerada como un gran espectáculo. En algunos espectáculos se representaban escenas de la mitología en las que alguien moría. Y la persona que moría era alguien que, por desgracia, había sido condenada a muerte. Gracias a maquinarias ingeniosas, los decorados parecían salir de la nada. También se subían por estas plataformas montañas falsas, piedras falsas y árboles, para añadir un toque de decoración al escenario. Era un espectáculo verdaderamente grandioso. El emperador Tito, famoso por haber ordenado 100 días de juegos seguidos, sacrificó a 5.000 animales el día de la inauguración del Coliseo. Al este del Coliseo se encuentra la escuela de gladiadores más grande de Roma. Conectaba directamente con el Coliseo por un túnel subterráneo. Esta prestigiosa escuela se llamaba Ludus Magnus. Hoy solo queda una porción del ruedo que servía para el entrenamiento de los gladiadores y algunas habitaciones. Podía acoger a 3.000 espectadores. Alrededor de la arena aún se pueden ver 14 habitaciones. Suponemos que estas salas eran alojamientos.
Los gladiadores eran esclavos u hombres libres contratados. Se trataba de un edificio rectangular de ladrillo de 100 metros de largo por 180 de ancho. Hay que pensar que asistir a los entrenamientos de los gladiadores era un privilegio. Estaban tan idolatrados como las estrellas de fútbol de la actualidad. Sorpresa. Se procuraba mantener el misterio, y gracias a este túnel los gladiadores de la escuela entraban en secreto a los bastidores del Coliseo. Lodus Magnus es uno de los ejemplos de las increíbles infraestructuras que se diseñaron con el fin de crear la magia de los grandes espectáculos del Coliseo. Los arqueólogos han descubierto otras 3 escuelas de gladiadores en edificios reformados: la morgue, la armería y otros edificios para el almacenamiento de decorados o de maquinarias escénicas de combate también estaban cerca del Coliseo. Los juegos duraban todo el día, desde el amanecer hasta el atardecer. Sin embargo, el verano en Roma es sofocante y la piedra blanca del Coliseo aumentaba la sensación térmica. En las zonas del Mediterráneo no se puede estar todo el día sentado en la grada, a pleno sol, sobre todo en el mes de julio o agosto. Al ver que era un lugar sofocante, tuvieron que encontrar rápido una solución. Los romanos resolvieron la incomodidad con un impresionante toldo gigante. La superficie total de este velum era de 22.000 metros cuadrados y pesaba 12 toneladas. Lo accionaban cientos de hombres. Gracias a los historiadores, hoy es posible realizar una reconstrucción de este velum. ¿Cómo consiguieron los romanos extender un parasol a 50 metros de altura para cubrir un óvalo de 500 metros? Primero había un anillo central de cuerdas, que se subía con un sistema de cuerdas de sujeción que iba por encima de las gradas, atadas a unas poleas que había en los mástiles, unos mástiles que estaban por todo el borde del anfiteatro. Esos huecos de tamaño no muy grande van de la mano con los que se han encontrado 2 metros por debajo del borde. Hay en total 240. Eran un apoyo sólido para los 240 mástiles que pasaban por esos agujeros, puestos alrededor de todo el anfiteatro. Esos mástiles de unos 20 metros de altura sujetaban los toldos extraíbles que solo dejaban al descubierto un anillo central. En los espectáculos, sobre esa telaraña de cuerdas, se desplegaban las telas de lino sobre el Coliseo. Era increíble porque cubrían unos 22.000 metros cuadrados. Si a eso le sumamos el peso de las telas, el peso de las cuerdas de sujeción, las poleas y todo eso, alcanzaban las 12 toneladas. Es algo tremendo. Y cada sector lo manejaba al menos una persona. O sea que si había 240 sectores de telas, eso suman al menos 240 personas, más los oficiales que daban las órdenes y los músicos que las transmitían, seguramente con trompetas o cornetas. Podemos suponer que había al menos 300 personas a lo alto del Coliseo para manejar el velum. Las cuerdas estaban sujetas a cabestrantes ubicados en el exterior en unos postes de amarre. 5 postes siguen en pie hoy en día. Y los agujeros que tienen nos indican cómo estaban colocados los cabestrantes. Por lo tanto, había un equipo de marineros alojados en un cuartel cercano. Eran marineros enviados de Miseno, donde se encontraba la flota de Roma. Y ellos eran los encargados de manejar el toldo, este velum que debía abrirse o cerrarse según las necesidades. Era una auténtica organización militar, para que todas se desplegaran a la vez y se recogieran a la vez. Por eso, los marineros eran hombres perfectamente cualificados. Debían bajar las telas en cuestión de 3 o 4 minutos. Eran muy rápidos. Eran telas coloridas, tirando a rojo, pero creaba efectos de color en los espectadores, que eran partícipes del espectáculo. Nada era suficiente para demostrar el poder y la riqueza de Roma.